Estimados profesores, estamos en un ciclo de charlas que nos están dando a entender la importancia que tiene el desarrollo de estas dos grandes áreas, la práctica y la investigación. En este momento nosotros vamos a escuchar a la señora Consuelo Cosío Morales la importancia que tiene reflexionar sobre problemas que se extraen de una realidad educativa. Conocemos muy bien que la realidad educativa está compuesta por varios aspectos. Uno de ellos es que centremos nuestra atención en la forma como aprenden nuestros estudiantes. Preguntarnos por qué no aprenden, qué es lo que nos falta comprender para que nuestros estudiantes aprendan lo que nosotros planificamos. Me estoy refiriendo a ese campo tan importante que es el logro de los aprendizajes, el logro de las competencias, el desarrollo y los desempeños esperados. Ahora la señora Consuelo Cosío Morales nos hablará de la importancia de la investigación-acción, esa articulación de la práctica con la investigación. Luego de haber trabajado el tema de articulación, práctica e investigación, abordaremos esta tarde algunos elementos importantes del proceso de investigación-acción, como aquella metodología de orientación cualitativa que permite acercarnos de manera reflexiva a la práctica para producir conocimiento y a partir de este conocimiento generar mejoras y transformaciones dentro del ejercicio docente. El propósito fundamental de la investigación-acción es la transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente. Ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que permitirán o le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar técnicas e instrumentos de recojo de información sobre los contextos pedagógicos y también sobre las situaciones pedagógicas del aula, sistematizar información y reflexionar sobre estos datos para introducir planes de mejora que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje, desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes y fundamentalmente desarrollar y fortalecer habilidades y capacidades en el docente, que en este caso se convierte en un docente investigador. Veamos algunos datos acerca del origen de la investigación-acción como metodología involucrada, no desde sus orígenes, con el proceso pedagógico. Tenemos o podemos citar a De Wain, que es uno de los primeros en proponer el aprendizaje en acción y se le considera, como ya todos sabemos, como el padre de las metodologías activas, de las propuestas de intervención pedagógica a partir de la participación del sujeto que aprende. De igual manera, Lewin, quien intenta combinar los métodos de investigación experimental a los objetivos y mejoras y cambios de la sociedad. Estos dos estudiosos son los que nos dan los elementos sustanciales que van a dar origen a las primeras manifestaciones de aplicación de la metodología de la investigación-acción en el campo educativo. Su origen lo podemos encontrar en la primera mitad del siglo XX, allá por los años de 1944, cuando se comienzan a cuestionar todo un conjunto de aplicaciones metodológicas de orientación básicamente cuantitativa a los procesos de desarrollo pedagógico. Cuando las intervenciones de investigación cuantitativa comienzan a ser insuficientes porque no permiten esclarecer o encontrar información
sustancial para lograr mejoras y transformaciones en el ámbito pedagógico, son los investigadores los que comienzan a repensar las formas y los métodos de aproximación a la realidad educativa, asumiendo que los enfoques cuantitativos nos permiten incorporar propuestas innovadoras, pero que tienen ciertas limitaciones que no permiten realmente describir en su cabal complejidad el fenómeno pedagógico. En los años 50 hay una especie de letargo, hay muy poca aplicación de investigación en el ámbito educativo, y las investigaciones que aún subsisten en esta época básicamente están orientadas al estudio de las implicancias de los procesos de evaluación y al recojo de información sobre resultados de los procesos de aprendizaje. Es en los años 60 cuando se comienza a retomar una serie de propuestas de orientación cualitativa, se comienzan a hacer intentos de aproximación desde enfoques etnográficos y estudio de casos al ámbito pedagógico, y es precisamente en este momento en el que la metodología de investigación-acción, fundamentalmente investigación-acción crítica, comienza a incorporarse dentro de los procesos de investigación educativa. Los años 80 y 90 realmente son espacios en el que la metodología de investigación-acción se traslada como una propuesta de intervención investigativa al ámbito pedagógico. Sin embargo, hay tres orientaciones muy marcadas dentro de este proceso, ¿no? Por un lado, tenemos la investigación-acción crítica, que tiene su origen en Australia. Por otro, la investigación-acción participativa, cuyos representantes latinoamericanos no se hacen esperar para hacer conocer sus propuestas y posturas. Aquí tenemos un rol muy importante ejecutado por el conocido Paulo Freire, conocido y muy querido pedagogo Paulo Freire en Brasil. Y tenemos también en Estados Unidos la experiencia de investigación-acción colaborativa, que surge debido a la necesidad de enfrentar problemas pedagógicos mirándolos desde distintas perspectivas. Estas perspectivas se hacen presente a través de un trabajo colaborativo representado por profesionales de diversas áreas. Tenemos implicados en estos procesos a maestros, sociólogos, psicólogos, quienes inician procesos de investigación colaborativa en Estados Unidos. Estas tres formas de hacer investigación-acción han proporcionado una serie de elementos teóricos y metodológicos que hoy son parte ya de procesos de aplicación en el campo pedagógico. ¿Cuáles son los pilares de la investigación-acción como método? Podemos señalar tres muy importantes. El primero es que la investigación-acción nos permite investigar en entornos naturales, es decir, hacer investigación in situ, en el mismo espacio en el que se realiza el proceso y el ejercicio pedagógico. Pero además, porque estos espacios naturales son aquellos que fundamentalmente nos van a proporcionar información real sobre los sujetos y los procesos de aprendizaje. Y finalmente son las metodologías cualitativas, aquellas que nos permiten acercarnos a la realidad del sujeto, a las percepciones del sujeto y a los procesos vividos desde las percepciones de los propios sujetos implicados, la que nos van a permitir realmente generar conocimiento en profundidad. Estos entornos naturalistas son para nosotros, los docentes que aplicamos investigación-acción, el entorno de la escuela misma y el aula. Los sujetos que formamos parte de estos entornos, maestros y estudiantes, somos los sujetos que estamos fundamentalmente implicados en estos procesos de investigación-acción educativa.
Algunas características de esta metodología de investigación-acción que ya todos conocemos en base a información teórica, a nuestras lecturas, a cursos de capacitación, pero que también son procesos que ya de alguna manera estamos viviendo, porque sabemos que en muchas de las instituciones de formación docente se están ya incursionando a nuestros estudiantes en la aplicación de esta metodología de investigación-acción. Sin embargo, es importante resaltar algunos aspectos importantes de los enfoques teóricos que sostienen esta metodología. Primero, que nos permiten partir de problemáticas vinculadas al ejercicio pedagógico, fundamentalmente aquellas que tienen una relación directa con la aplicación del currículum, es decir, que están directamente vinculadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una metodología que permite, por su condición cíclica, incorporarse como una forma de ser y ejercer la docencia. Es decir, es una metodología que no solamente puede implementar el docente en un momento determinado de su práctica pedagógica, sino que puede ser parte de su ejercicio docente permanente, que lo faculta y lo posibilita en términos de hacerse crítico y autocrítico de su propia práctica y además le permite ser generador de cambio y transformación. Por eso mismo es una metodología que permite la renovación y la transformación del docente en su ser y hacer pedagógico, generando con ello un protagonismo docente que no debe suscribirse únicamente al aula o a la escuela, sino también en términos más representativos, es decir, permitir la profesionalización del docente a partir de la generación de conocimiento pedagógico desde la experiencia de los docentes. Permite esta metodología establecer una relación directa entre los procesos de reflexión y acción transformadora, haciendo de este binomio una combinación perfecta entre aquello que reflexionamos sobre la práctica y aquello que nos proponemos realizar para mejorar dicha práctica. Por ende, posibilita procesos de democratización, porque facilita la participación de los distintos actores dentro del proceso educativo. Estudiantes y docentes se involucran en procesos de investigación que permiten recoger no solamente sus percepciones, sino también sus opiniones y propuestas para lograr mejoras. La investigación-acción tiene un método que emerge desde la realidad y que se contrasta con la teoría para regresar nuevamente a la realidad y generar cambios en los procesos, pero fundamentalmente en los sujetos, quienes son los que ejecutan y viven dichos procesos. Miremos un poco el marco metodológico del proceso de investigación-acción. Conocemos que una condición importante de la metodología de investigación-acción es ejercer, aplicar un proceso cíclico y permanente. Es decir, los procedimientos propios de la investigación-acción pueden ser ejecutados primero de manera paralela y segundo en un continuum que permitirá que el docente incorpore esta forma de investigación a su forma de ejercicio pedagógico. Ustedes observarán en la diapositiva un esquema que intenta recoger los elementos sustanciales del proceso metodológico. Tenemos como centralidad de este proceso metodológico a la reflexión, debido a que es un componente que se hace presente desde el inicio del proceso hasta la culminación del proceso. De allí que la importancia de que el docente investigador
desarrolle y fortalezca una serie de habilidades que le posibiliten hacer reflexión sobre su propia práctica. El punto de partida está dado por la identificación del problema, un problema que surge de la práctica pedagógica y que responde a procesos de observación sistemática. Eso quiere decir que este primer paso nos lleva a la vivencia de una primera fase, la cual se denomina la fase diagnóstica. El maestro intuye, el maestro identifica, deduce un problema que está presente en su aula debido a que está inmerso en la realidad educativa de su propia aula y esto le permite, lo faculta, ¿no?, el poder identificar determinada problemática. Sin embargo, para una metodología sistemática y científica ello no es suficiente. Hay que utilizar una serie de técnicas e instrumentos de orientación científica que nos permitan corroborar dicha apreciación docente o, en todo caso, ampliar el conocimiento que el docente tiene acerca de dicha problemática. Es entonces en la fase diagnóstica el momento en el que el docente aplica técnicas e instrumentos de investigación que pueden ser de orientación tanto cualitativa como cuantitativa para recoger información. Luego pasamos a un segundo momento en el que el docente investigador hace su propuesta de mejora, construye su propuesta de mejora. La misma que debe estar sostenida en componentes teóricos y metodológicos establecidos por procesos de indagación y de búsqueda de información que el docente investigador tiene que hacer. Un plan de mejora que se propone, pero que se va implementando, ajustando y modificando de acuerdo a los aciertos y desaciertos que se puedan tener durante el proceso de aplicación. Es en el momento entonces de la ejecución del plan de mejora, el momento en el que el docente investigador inicia un proceso de monitoreo y evaluación de sus propias acciones, lo que lo va a llevar definitivamente a buscar transformaciones y mejoras pertinentes, adecuadas y eficaces. Finalmente, tenemos la fase de sistematización de la información. Es un alto en este proceso de investigación-acción que el docente investigador realiza para poder identificar aquellos resultados y aquellos hallazgos reflexivos que van a salir como producto de este proceso de investigación vivida. Generalmente el corte se debe realizar al concluir la experiencia anual de trabajo. Sin embargo, no es únicamente en este momento en el que el docente tiene que entrar en procesos de sistematización. Recordemos la característica o la condición cíclica. Permanentemente la metodología de investigación-acción implica recojo y sistematización de información que va a sostener los procesos de reflexión continua. Veamos ahora detalladamente cada una de estas fases y momentos. Tenemos entonces la definición de un problema. ¿Qué significa identificar un problema de investigación-acción? Significa encontrar la disonancia entre aquello que pretendemos lograr dentro de un proceso pedagógico y lo que realmente estamos logrando. Por lo tanto, identificaremos mejor problemas de investigación cuando estemos vivenciando permanentemente procesos de evaluación de aquello que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y de los propósitos que nos empujan a plantear estrategias y propuestas de aprendizaje. Iniciar una indagación teórica nos va a permitir desde el inicio del proceso de investigación-acción, es decir, desde el primer momento, definir un problema real y contextualizado. Tener más elementos y más información sobre la naturaleza del problema identificado nos permitirán tomar mejores decisiones para iniciar la fase diagnóstica. Sin embargo, puede ser que en el proceso el docente investigador identifique más de una problemática.
es usual que la realidad sea mucho más compleja que las propuestas metodológicas. ¿Qué hacer entonces cuando un docente investigador identifica no solo una problemática en su aula, sino que en este proceso de observación sistemática recoge diferentes situaciones problemáticas? Podemos utilizar una técnica interesante, sencilla, útil, como es la de la matriz de priorización del problema. El docente investigador puede colocar en cualquier orden los problemas identificados a través de algún enunciado que los identifique plenamente y puede iniciar un proceso de evaluación utilizando un puntaje designado de acuerdo a determinados criterios. En este caso, les proponemos a ustedes utilizar una matriz de priorización teniendo en cuenta el criterio importancia, viabilidad, potencial de mejoramiento y en función a la calificación y la asignación naturalmente de un puntaje, podemos designar cuál de los problemas identificados resulta ser el prioritario. De ser así, podemos entonces iniciar un proceso de revisión del problema. Algunas técnicas que podemos utilizar para revisar el problema podrían ser la técnica del árbol de problemas y el árbol de objetivos, o también la técnica del pez de Ishikawa. Ambas nos permitirán tener acceso a las causas y las consecuencias que están implicadas en el problema identificado. Cualquiera de las técnicas que puedan ser identificadas y utilizadas en este proceso deben de todas maneras ser trabajadas con corrección y conocimiento para que efectivamente la información que podamos recoger sea pertinente y útil al proceso de investigación. Sin embargo, estas técnicas no hacen sino acercarnos al conocimiento de la problemática priorizada. Realmente podemos llegar a tener seguridad en las condiciones o las características de esta problemática cuando implementemos la fase diagnóstica a través de la aplicación de instrumentos de recojo de información empírica. Para eso podemos utilizar una matriz de planificación de la fase diagnóstica, en la que detallaremos aquellos aspectos que necesitamos diagnosticar, qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para favorecer este diagnóstico y qué sujetos están implicados en este proceso de recojo de información. Los resultados de esta fase diagnóstica nos permitirán corroborar el problema identificado, pero también nos pueden permitir tener un conocimiento más profundo del problema. Recordemos que conocer en profundidad el problema identificado facilitará al docente investigador la implementación de un plan de mejora más acertado y eficaz. Es decir, la fase diagnóstica nos permitirá describir hechos vinculados a la situación problemática, analizar causas y efectos, proponer objetivos para superar estas limitaciones y ubicar determinados factores del aula y del contexto del aula que nos permitan ser utilizados para lograr luego los cambios o mejoras posteriores. Una vez que hemos vivenciado la fase diagnóstica, el siguiente paso será establecer los objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos mejorar o transformar de nuestra práctica pedagógica? Podemos utilizar esta clasificación ya conocida de objetivo general, objetivos específicos. Si es necesario establecer más de un objetivo general, se puede hacer. Una indicación muy importante, y esto para esclarecer algunas intervenciones o propuestas que se han venido gestando en el ámbito educativo, es que los objetivos tienen que estar orientados básicamente al desarrollo de aquellas habilidades o capacidades que hemos encontrado que no han sido o no están siendo desarrolladas o fortalecidos en la práctica pedagógica.
hay que tener mucho cuidado en que los objetivos no se conviertan en enunciados de actividades. Ahí hay que diferenciar lo que es una propuesta de cambio a través de objetivos generales y específicos y lo que es la ejecución o propuestas de actividades para lograr implementar los objetivos planteados. Una vez que hemos establecido los objetivos, es importante priorizar los campos de acción. Los campos de acción en el ámbito de la investigación-acción corresponden a aquellos sectores que van a estar implicados en las mejoras y que nos van a ayudar a esclarecer qué aspectos son los que tenemos que implementar o mejorar para lograr la mejora o la transformación prevista. Los campos de acción pueden estar vinculados a los enfoques pedagógicos, a los métodos o estrategias didácticas, a los procesos de evaluación del proceso de aprendizaje. Pueden estar vinculados los campos de acción también a la formación docente, a la interacción entre docentes y estudiantes, al uso de recursos y materiales educativos. Es importante definir cuáles van a ser los campos de acción porque estos se van a constituir en los campos de intervención para la mejora. Generalmente se formula una hipótesis de acción por cada campo de acción, mínimamente. El siguiente paso es pensar, crear y sostener un plan de acción de mejora. El plan de acción de mejora definitivamente surge como una propuesta innovadora desde los conocimientos y la experiencia del docente. Sin embargo, este plan de acción no puede estar ajeno a lo que son los nuevos enfoques y teorías pedagógicas, no puede estar ajeno a otras experiencias de mejora que ya hayan sido validadas e implementadas en nuestra realidad educativa o en otras realidades educativas. Se aconseja a los docentes investigadores que para elaborar una propuesta de mejora iniciemos una búsqueda de experiencias vinculadas a la problemática que hemos identificado que nos puedan dar luces y elementos para realmente proponer planes de mejora eficaces. El primer paso dentro de la elaboración de los planes de mejora está el de la construcción de la hipótesis de acción. Una vez que tenemos clara o tenemos con claridad qué hipótesis de acción vamos a trabajar, o puede ser más de una hipótesis de acción, dependiendo de la naturaleza del problema, dependiendo de los recursos con los que contemos, dependiendo de la temporalidad a la que vamos a aludir en el proceso de investigación-acción, podremos determinar entonces una o varias hipótesis de acción en función a los campos de acción determinados. Estas hipótesis de acción luego se desagregan en actividades, acciones y tareas. Es importante tener en cuenta que las hipótesis de acción deben apuntar al logro de resultados. Cuando hablamos de logro de resultados nos estamos refiriendo a aquellos cambios que queremos lograr en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes o, en todo caso, de los estudiantes que forman parte de la realidad del docente investigador. ¿Cuáles son los componentes que forman parte de la hipótesis de acción? Básicamente tenemos tres componentes. La acción, es decir, aquello que se va a realizar o implementar como propuesta innovadora para atacar de manera directa las causas que están generando el problema. El cambio que queremos lograr en los estudiantes, es decir, el resultado. ¿Qué habilidades, capacidades, destrezas, nuevos conocimientos queremos que nuestros estudiantes incorporen dentro de su proceso de aprendizaje? Y finalmente el receptor, es decir,
el beneficiario de la acción transformadora. Estos tres componentes van a formar parte de la estructura de la hipótesis de acción. A cada hipótesis de acción le corresponde un programa de actividades. Un programa de actividades cuya función fundamental es concretar de manera específica cuáles van a ser aquellos pasos, tareas que el docente, sus estudiantes u otros sujetos implicados en el proceso de investigación-acción van a realizar para lograr las mejoras. Ustedes tienen en la diapositiva un modelo de matriz que puede ayudar a elaborar esquemáticamente el programa de actividades. Tenemos que colocar en él la hipótesis de acción, separar la acción de los otros componentes que forman parte de la hipótesis, establecer el conjunto de actividades que van a responder a la acción que se va a implementar. Incluso podemos hacer que esta matriz entre en mayor detalle estableciendo un conjunto de tareas y acciones en función a cada actividad. Es importante designar quiénes van a ser los responsables de ejecutar dichas tareas, dichas acciones, dichas actividades. Con qué recursos contamos y también implementar un cronograma real para la ejecución de dichas actividades. El cuarto paso lo constituye la evaluación de las acciones. Si bien es cierto, en esta presentación estamos aludiendo a estos 4 pasos importantes, es también de real importancia que ustedes recuerden que no hay una necesaria secuencialidad en estos pasos. La metodología de investigación-acción más bien requiere que muchos de estos pasos se vayan dando de manera progresiva, pero también de manera paralela. En tal sentido, cuando hablamos de evaluación de las acciones, estamos hablando de la posibilidad de hacer un corte dentro del proceso de ejecución del proceso de investigación una vez que se ha concluido con la implementación y ejecución de los planes de mejora. Sin embargo, el monitoreo y la evaluación de las acciones de los planes de mejora deben ser procesos sostenidos a lo largo de toda la investigación. ¿En qué consiste la evaluación de las acciones dentro del proceso de la metodología de la investigación-acción? Es un proceso de análisis de la efectividad de las propuestas implementadas. El objetivo central es identificar cuál es el nivel de eficacia de las estrategias que se han implementado dentro del proceso de enseñanza para superar la deficiencia identificada al inicio del proceso de investigación. Y para ello es útil y necesario primero elaborar para luego desarrollar una matriz de evaluación, la misma que debe estar estructurada por 2 tipos de indicadores, los indicadores de resultado y los indicadores de proceso. La matriz, naturalmente, debe ser elaborada de manera previa, ¿no? Su implementación y aplicación se dará durante el proceso de ejecución de la investigación, fundamentalmente durante el proceso de implementación de los planes de mejora, y nos servirá luego también esta matriz para poder compilar, sistematizar tanto los resultados como los hallazgos producto del proceso de investigación. Los indicadores de resultados son aquellas unidades de medida que nos van a permitir identificar los cambios alcanzados, mientras que el indicador de proceso nos va a permitir conocer el avance progresivo que finalmente nos llevarán al logro de los resultados previstos en la investigación. Es importante señalar que durante el proceso de reflexión en un
una propuesta de investigación-acción, el diario docente lo constituye o se constituye en un instrumento indispensable. Podemos ejecutar, vivenciar un proceso de investigación-acción, sin embargo, si no está sostenido en procesos reflexivos, realmente resulta un proceso pobre y yo diría poco eficaz. Es importante que el docente investigador se haga cada vez más diestro en el uso del instrumento de registro más importante dentro de esta metodología de investigación, que es el diario docente. En él, el docente investigador incorporará la experiencia pedagógica vivida tanto durante la fase diagnóstica como en la fase de implementación de los planes de mejora e incluso durante el proceso de evaluación de los resultados. Otro elemento importante que debemos de tener en cuenta es que las técnicas y los instrumentos que utilizamos en la metodología de investigación-acción pueden ser de naturaleza cuantitativa y de naturaleza cualitativa. Los hallazgos finales tienen que ver con dos grandes vertientes: los resultados y las lecciones aprendidas. Recordemos que es necesario demostrar resultados y que para ello los instrumentos cuantitativos son los más eficaces. Aplicar pruebas de entrada y pruebas de salida, guías de observación a los procesos, constituyen elementos indispensables para demostrar que efectivamente se han producido cambios y mejoras en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, otro tipo de hallazgos están constituidos por las lecciones aprendidas, es decir, aquellos aprendizajes que el docente ha recogido como producto de la reflexión de su propia práctica pedagógica y que se instrumentaliza a través del uso del diario docente. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la investigación-acción es su condición cíclica, que permite que el docente se convierta en un docente investigador. Finalmente, quisiera compartir con ustedes una experiencia de investigación-acción que ha sido trabajada o está siendo trabajada en estos momentos en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, en la Escuela de Comunicación, en la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación. Hablar de la metodología o la teoría que sostiene la investigación-acción, en realidad, y así inicié mi disertación, es ya bastante conocido, sobre todo en el ámbito pedagógico y fundamentalmente, diría yo, en el ámbito pedagógico de los formadores de formadores. Sin embargo, las experiencias concretas de investigación-acción no son muchas. Hay una distancia no muy corta entre la declaración del cómo hacer y la efectivización de ese hacer. Es por eso que quisiera compartir con ustedes cómo es que estamos trabajando actualmente esta propuesta de investigación-acción en la institución en la que laboro. Nosotros, al igual que muchos de los ISPs, trabajamos las investigaciones en contextos grupales. Generalmente, no todos los integrantes de un grupo de investigación van al mismo centro de investigación, de aplicación pedagógica durante sus últimos 2 ciclos. Sin embargo, cuando tenemos un proyecto de investigación-acción, el cual se sustenta y se aprueba concluyendo el 8º ciclo de formación pedagógica, intentamos por todos los medios de que nuestros estudiantes ejecuten su práctica en las instituciones educativas donde ellos diagnosticaron la problemática. Si es una,
en esa única escuela, máximo si son 2 escuelas, de tal manera que algunos de los integrantes del grupo vayan a la escuela A y otros vayan a la escuela B, teniendo en cuenta que ambas escuelas fueron las diagnosticadas durante el proceso de elaboración del proyecto de investigación. Otra condición básica que estamos teniendo en cuenta es que debe haber necesariamente una coordinación entre el asesor de la investigación y los asesores de la práctica. Generalmente no son las mismas personas y no tienen tampoco por qué serlo. Cuanto más sujetos estemos implicados en estos procesos, más rico será el resultado, más rica será la experiencia vivida. El proyecto que estamos en este momento ejecutando, por ejemplo, tiene a la que les habla como asesora del proyecto de investigación, mientras que contamos con la participación de 3 docentes asesoras de la práctica. El problema diagnosticado durante el 8º ciclo específicamente fue en un inicio denominado por los estudiantes como problema de indisciplina en el aula, lo que luego de una revisión teórica y de aplicación de algunos instrumentos para recoger información se transformó en una problemática vinculada al manejo de grupo del docente. Hoy, ya ha transcurrido un buen tiempo y ya habiéndose implementado las propuestas de mejora, podemos decir que los estudiantes implicados en este proceso de investigación han particularizado esta problemática teniendo en cuenta los contextos específicos en los cuales están ejecutando su práctica. Hay elementos comunes a esta problemática identificada, pero también han encontrado ellos en el momento de ejecución de la fase diagnóstica una serie de elementos diferenciadores. Ello les ha permitido tomar conciencia de cómo un mismo problema puede tomar matices distintos en diferentes realidades educativas. La asesoría de la investigación se da en torno a una misma problemática con diferentes matices, por lo tanto los procedimientos, las conductas y las implicancias de los docentes investigadores también son distintas. Cada uno está vivenciando un proceso particular, personal, pero a la vez compartido a través de los talleres que ejecuta el propio grupo de investigación solo, el grupo de investigación con su asesora de investigación y el grupo de investigación en conjunto con su asesora de investigación y las asesoras de práctica. En este momento nos encontramos implementando, ejecutando y evaluando los planes de mejora y quisiera adelantarles a ustedes que realmente esta experiencia de investigación-acción se ha constituido en un espacio de reflexión no solamente para nuestros estudiantes, sino también para nosotros, sus formadores. Los invito entonces y los comprometo a que a partir de estos encuentros que hemos tenido, tanto en la temática de articulación, práctica e investigación, como este último de metodología de la investigación-acción, ustedes se sientan motivados a introducir o de repente a modificar, a mejorar sus propuestas de investigación-acción incorporadas en la formación docente inicial. Muchas gracias.